Los misterios del gusano. 2 de octubre de 1850. Querido Bones, fue estupendo entrar en el frío vestíbulo de Chapelwaite, poblado de corrientes de aire, con todos los huesos doloridos a causa del viaje en ese abominable carruaje, ansioso por desahogar inmediatamente mi vejiga distendida, y ver sobre la obscena mesita de madera de guindo, vecina a la puerta, una carta en la que aparecían escritas mis señas con tus inimitables garabatos. Te aseguro que me dediqué a descifrarla apenas me hube ocupado de las necesidades de mi cuerpo, en un frío y decorado cuarto de baño de la planta baja donde veía cómo el aliento se remontaba delante de mis ojos. Me alegra la noticia de que te has recuperado de las miasmas, que te habían atacado hace tanto tiempo los pulmones, aunque te aseguro que comprendo el dilema moral que te ha creado el tratamiento. ¿Un abolicionista enfermo que se cura en el clima soleado del territorio esclavista de Florida? Pese a ello, Bones, este amigo que también ha marchado por el Valle de las Sombras te pide que te cuides y que no vuelvas a Massachusetts hasta que el organismo te lo autorice. Tu inteligencia sutil y tu pluma incisiva no nos servirán si te reduces a arcilla, y si el sur es el lugar ideal para tu curación, ¿no te parece que hay en ello un elemento de justicia poética? Sí, la casa es tan bella como me habían dicho las albacéas de mi primo. Pero bastante más siniestra. Se levanta sobre un colosal promontorio situado a unos 13 kilómetros al norte de Portland. Detrás de ella se extiende un parque de alrededor de hectárea y media, donde la naturaleza ha vuelto a imponerse con increíble ferocidad. Enebros, malezas, arbustos y muchas variedades de enredaderas que trepan, exuberantes, por los pintorescos muros de piedra que separan la propiedad del territorio municipal. Unas espantosas imitaciones de estatuas griegas espían ciegamente entre el follaje desde lo alto de varias lomas, y en la mayoría de los casos parecen a punto de abalanzarse sobre el caminante. Los gustos de mi primo Stephen parecían recorrer toda la gama que va desde lo inaceptable hasta lo francamente horroroso. Hay una extraña glorieta casi sepultada en sumaques escarlatas y un grotesco reloj de sol en medio de lo que antaño debió de ser un jardín. Este constituye el último toque lunático. Pero el paisaje que se divisa desde la sala compensa con creces todo lo demás. Se domina un vertiginoso panorama de las rocas que se levantan al pie de Chapelwaite Head y también del Atlántico. Un inmenso ventanal combado se abre sobre este espectáculo y junto a él descansa un enorme escritorio inflado como un escuerzo. Será un buen lugar para dar comienzo a esa novela de la que te he hablado durante tanto tiempo. Sin duda hasta hartarte. Hoy tenemos un día gris, con lluvia intermitente. Cuando miro hacia afuera, todo parece un estudio en color pizarra. Las rocas, viejas y desgastadas como el tiempo mismo. El cielo y por supuesto el mar, que se estrella contra las fauces graníticas de abajo con un ruido que más que ruido, es como una vibración. Mientras escribo, las olas repercuten bajo mis pies. La sensación no es totalmente desagradable. Sé que desapruebas mis hábitos de hombre solitario, querido Bones, pero te aseguro que me siento bien y dichoso. Calvin me acompaña, tan práctico, silencioso y confiable como siempre. Y estoy seguro de que a mitad de semana, entre ambos, habremos puesto las cosas en orden y habremos concretado un acuerdo para que nos envíen desde el pueblo todo lo que necesitamos. Además, habremos contratado una legión de criadas que se encargarán de quitar el polvo de esta casa. Es hora de poner punto final. Todavía tengo que ver muchas cosas, tengo que explorar muchas habitaciones y sin duda estos delicados ojos deberán posarse aún sobre un millar de muebles execrables. Nuevamente te agradezco el toque familiar que me trajo tu carta y tu permanente afecto. Cariños a tu esposa, de quien nos quiere a ambos. Charles. Querido Bones, ¿qué lugar tan extraño es este? Continúa maravillándome, lo mismo que la reacción de los habitantes de la aldea vecina ante mi presencia en la casa. Dicha aldea es un lugar insólito, que ostenta el pintoresco nombre de Preacher's Corners, o sea, esquina de los predicadores. Fue allí donde Calvin se aseguró el envío de las provisiones semanales. También hizo otra diligencia que consistió en comprar una cantidad de leña que creo que nos bastará para todo el invierno. Pero Cal volvió con un talante lúgubre. Cuando le pregunté qué le sucedía, respondió hoscamente: «Piensan que usted está loco, señor Boone». Me reí y dije que quizás habían oído hablar del acceso de fiebre encefálica que había sufrido después de la muerte de mi Sara. Claro que entonces divagaba como un demente, como tú bien puedes atestiguarlo.
pero Cal replicó que lo único que sabían acerca de mi persona era lo que había contado mi primo Stephen, quien había utilizado los mismos servicios que yo acabo de contratar. Lo que dijeron, señor, es que en Chapelwhite solo puede vivir un lunático o alguien que se arriesgue a enloquecer. Esto me dejó muy perplejo, como te imaginarás, y le pregunté quién le había contado esa asombrosa información. Me contestó que le habían puesto en contacto con un huraño y bastante embrutecido plantador llamado Thompson, que posee 100 hectáreas pobladas de pinos, abedules y abetos, y que los corta con la ayuda de sus 5 hijos para venderlos a los aserraderos de Portland y a las familias de la comarca. Cuando Cole, que desconocía su raro prejuicio, le informó a dónde debía transportar la leña, Thompson le miró boquiabierto y dijo que enviaría a sus hijos con la madera en pleno día y por el camino que bordea el mar. Calvin, que aparentemente confundió mi desconcierto con aflicción, se apresuró a aclarar que el hombre apestaba a whisky barato y que luego se había explayado en una serie de desvaríos acerca de una aldea abandonada y las relaciones del primo Stephen con los gusanos. Calvin cerró el trato con uno de los hijos de Thompson, que, según parece, se mostró bastante insolente, y tampoco estaba demasiado sobrio ni olía muy bien. Creo que en la misma aldea de Preacher's Corners se produjeron algunas reacciones análogas. Por ejemplo, en el almacén donde Cal habló con el propietario, aunque allí el tono fue más confidencial. Nada de esto me ha inquietado mucho. Ya sabemos que a los rústicos les encanta enriquecer sus vidas con los aires del escándalo y el mito. Y supongo que el propio Stephen y su rama de la familia fueron un blanco adecuado. Como le dije a Cal, un hombre que encontró la muerte al caer prácticamente desde el porche de su casa es un excelente candidato para inspirar habladurías. ¡Ay, la casa no cesa de despertar mi asombro! 23 habitaciones, Bones. Los paneles de madera que recubren las plantas superiores y la galería de cuadros están un poco mohosos, pero conservan su grosor. Mientras me hallaba en el dormitorio de mi difunto primo, arriba, oí las ratas que correteaban detrás de esos paneles, y deben de ser muy grandes, a juzgar por el ruido que hacen. Casi como si se tratara de pisadas de seres humanos. Bueno, no me gustaría toparme con una de ellas en la oscuridad, ni a decir verdad en plena luz. De todas formas, no he visto cuevas ni excrementos, es curioso. A lo largo de la galería superior se alinean unos feos retratos cuyos marcos deben de valer una fortuna. Algunos de esos rostros tienen un aire de semejanza con Stephen, tal como yo lo recuerdo. Creo haber identificado a mi tío Henry Boone y a su esposa Judith, pero los otros no despiertan en mí ninguna evocación. Supongo que uno de ellos puede ser de mi famoso abuelo Robert, pero bueno, la rama de mi familia de la parte de Stephen me resulta prácticamente desconocida, cosa que lamento de todo corazón. Estos retratos, a pesar de su escasa calidad, reflejan el mismo buen humor que chispeaba en las cartas que Stephen nos escribía a Sara y a mí, la misma irradiación de refinada inteligencia. ¡Qué estúpidas son las razones por las cuales riñen las familias! Hay un escritorio desvalijado, unas injurias intercambiadas entre hermanos que han muerto 3 generaciones atrás y se produce un distanciamiento injustificado entre descendientes inocentes. No puedo dejar de alegrarme de que tú y John Petty consiguierais comunicaros con Stephen cuando todo parece indicar que yo seguiría a mi Sara al otro mundo. Al mismo tiempo que me apena que el azar nos haya privado de un encuentro personal, ¿cómo me habría gustado oírle defender las estatuas y los muebles ancestrales? Ay, pero no me dejes denigrar exageradamente esta casa. Es cierto que el gusto de Stephen no coincide con el mío, mas debajo de sus agregados superpuestos hay auténticas obras maestras, algunas de ellas cubiertas por fundas en las habitaciones superiores. Hay camas, mesas y pesadas tallas oscuras en teca y caoba, y muchos de los dormitorios y antecámaras, el estudio de arriba y una salita tienen un austero encanto. Los pisos son de sólido pino y lucen con un resplandor íntimo y secreto. Aquí encuentro dignidad y el peso de los años. Aún no puedo decir que me gusta, pero sí me inspira respeto. Y estoy ansioso por ver cómo el lugar se transforma a medida que pasamos por los cambios de este clima septentrional. ¡Qué prisa, señor! Escribe pronto, Bones. Háblame de tus progresos y cuéntame qué noticias tienes de Petty y los demás. Y por favor, no cometas el error de inculcar tus ideas en forma demasiado compulsiva a tus nuevas amistades sureñas. Entiendo que allí no todos se conforman con responder solo con la boca, como lo hace nuestro locuaz amigo, el señor Calhoun. Afectuosamente, Charles. 16 de octubre de 1850. Querido Richard, hola, ¿cómo estás?
He pensado muchas veces en ti desde que me instalé aquí en Chapelwaite, y no perdía la esperanza de recibir noticias tuyas. Pero ahora Bones me comunica por carta que olvidé dejar mis señas en el club. Puedes estar seguro de que de todas maneras te habría escrito, porque a veces me parece que mis auténticos y leales amigos son lo único y absolutamente normal que me queda en el mundo. Y ay Dios, cómo nos hemos dispersado. Tú estás en Boston y escribes consecuentemente en The Libertator, al que, te advierto, también le he enviado mi dirección. Hanson está en Inglaterra, en una de esas condenadas correrías, y el pobre viejo Bones está en la mismísima guarida del león curando sus pulmones. Aquí todo marcha bien, dentro de los límites de lo previsible, y no dudes que te suministraré una reseña completa cuando no esté tan apremiado por lo que ocurre a mi alrededor. En verdad creo que algunos hechos que se han sucedido en Chapelwaite y en la comarca circundante estimularían tu sensibilidad jurídica. Pero entre tanto debo pedirte un favor, si es que puedes dedicarme un poco de tiempo. ¿Recuerdas el historiador que me presentaste en la cena que organizó Clary para recaudar fondos para la causa? Creo que se llama Bigelow. Bueno, sea como fuere, comentó que su hobby consistía en reunir leyendas históricas sobre la región donde estoy viviendo. El favor que te pido, pues, es el siguiente. Puedes ponerte en contacto con él y preguntarle qué datos, testimonios folclóricos o rumores generales ha recogido, si es que ha recogido alguno, acerca de una pequeña aldea abandonada cuyo nombre es Jerusalem Slot, próxima al pueblo denominado Preacher's Corner sobre Royal River. Este río es tributario del Androscoggin y vierte sus aguas en él aproximadamente 18 kilómetros antes de su desembocadura en las cercanías de Chapelwaite. Me complacería mucho recibir esta información que, sobre todo, podría tener bastante importancia. Ay, al leer esta carta siento que he sido un poco parco contigo, Dick, y lo lamento sinceramente, pero puedes estar seguro de que pronto seré más explícito y hasta que llegue ese momento os envío mis saludos más cordiales a tu esposa, a tus 2 maravillosos hijos y, por supuesto, a ti. Afectuosamente, Charles. 16 de octubre de 1850. Querido Bones, debo contarte una historia que nos parece un poco extraña e incluso inquietante a Cal y a mí. Veremos qué opinas tú. En el peor de los casos te servirá para distraerte mientras lidias con los mosquitos. Bueno, pues 2 días después de que te hube enviado mi última carta, llegó aquí un grupo de 4 jovencitas de Corners, supervisadas por una dama madura, de aspecto intimidatoriamente idóneo, la señora Cloris. Venían a poner la casa en orden y a eliminar el polvo que me hacía estornudar constantemente. Todas parecían un poco nerviosas mientras realizaban sus faenas. Incluso, una damisela arisca lanzó un gritito cuando entré a la salita de arriba mientras ella limpiaba. Le pedí una explicación a la señora Cloris, que quitaba el polvo del vestíbulo con una implacable tenacidad que te habría asombrado, con el cabello protegido con un pañuelo desteñido, y ella se volvió hacia mí con un aire resuelto. No les gusta la casa, señor, y a mí tampoco, porque siempre ha sido un lugar siniestro. Cuando oí tan inesperado acerto, se me desencajó la mandíbula y la mujer prosiguió con tono más amable. No quiero decir que Stephen Boone no fuese una excelente persona, porque lo era. Mientras vivió aquí, le limpiaba la casa cada 2 jueves, así como antes había estado al servicio de su padre, el señor Randolph Boone, hasta que él y su esposa fallecieron en 1816. El señor Stephen era un hombre bueno y afable, como parece ser usted, señor. Y le ruego me disculpe mi tono tan directo, pero no sé hablar de otro modo. Mas la casa es siniestra, y siempre lo ha sido, y ningún Boone ha sido dichoso en ella desde que su abuelo Robert y el hermano de este, Philip, riñeron en 1789. Al decir esto, una pausa casi culpable. Por un robo. ¡Qué memoria tiene la gente, Bones! La señora Cloris continuó. La casa fue construida en una atmósfera de desdicha. Ha sido habitada en una atmósfera de desdicha. No sé si sabes o no, Bones, que mi tío Randolph estuvo complicado en un accidente en la escalera del sótano que le costó la vida a su hija Marcela, y después él se suicidó en un acceso de remordimiento. Stephen me contó el episodio en una de sus cartas, en la triste circunstancia del cumpleaños de su difunta hermana. Y en ella se han producido desapariciones y accidentes. He trabajado aquí, señor Boone, y no soy ciega ni sorda. He oído ruidos espantosos en las paredes, señor. Ruidos espantosos. Golpes y crujidos. Y una vez, un extraño aullido que era mitad risa.
Ah, que yo me congelo la sangre. Este es un lugar sórdido, señor. Al decir esto, calló. Quizás tenía miedo de haberse excedido. En cuanto a mí, no sabía si sentirme ofendido o divertido, curioso o sencillamente indiferente. Temo que la socarronería que impuso sobre mis otros sentimientos. ¿Y qué sospecha, señora Cloris, que los fantasmas hacen rechinar las cadenas? Pero ella se limitó a dirigirme una mirada enigmática. Es posible que haya fantasmas, pero no en las paredes. No son fantasmas los que aúllan y sollozan como condenados y chocan y tropiezan en la oscuridad. Son... Vamos, señora Cloris, la asusé. Si ha llegado hasta este punto, ¿por qué no completa lo que empezó? En su rostro asomó la expresión más rara de terror, resentimiento y, lo juraría, respeto religioso. Algunos no mueren, susurró. Algunos viven en las sombras crepusculares, entre los dos mundos, para servirlo a él. Y eso fue todo. Seguí acosándola con mis preguntas durante unos minutos, pero ella se empecinó aún más y se resistió a agregar una palabra. Ay, por fin desistí, temiendo que recogiera sus trastos y abandonara la casa. Este fue el fin de un incidente. Pero a la noche siguiente se suscitó otro. Calvin había encendido la chimenea en la planta baja, y yo estaba sentado en la sala, aletargado sobre un ejemplar de The Intelligencer, y oyendo el ruido que producían las trombas de lluvia al azotar el amplio ventanal. Me sentía tan a gusto como solo puedes sentirte en una noche como esa, cuando fuera reina la inclemencia, y dentro todo es tibieza y comodidad. Pero Cal apareció un momento después de la puerta, excitado y un poco nervioso. ¿Está despierto, señor?, preguntó. Apenas, respondí. ¿Qué sucede? Arriba ha descubierto algo que cree que usted debería de ver, explicó con el mismo aire de excitación reprimida. Me puse en pie y le seguí. Mientras subíamos por la ancha escalera, Calvin dijo: estaba leyendo un libro en el estudio de arriba, un lugar bastante extravagante, cuando oí un ruido en la pared. Ratas, comenté. ¿Eso es todo? Se detuvo en el rellano y me miró solemnemente. La lámpara que tenía en la mano proyectaba sombras estrafalarias y acechantes sobre las cortinas oscuras y sobre fragmentos de retratos que ahora parecían hacer muecas en lugar de sonreír. Fuera, el viento aumentó de intensidad hasta trocarse en un breve alarido y después amainó renuentemente. «No son ratas», dictaminó Cal. De detrás de los anaqueles brotaba una especie de ruido torpe y sordo, seguido por un gorgoteo horrible, señor. Y algo arañaba la pared como si tratara de salir, de echarse sobre mí. ¿Te imaginas mi sorpresa, Bones? Calvin no es propenso a las fantasías histéricas. Empecé a pensar que aquí hay un misterio al fin y al cabo. Y quizá un misterio realmente pasmoso. ¿Qué ocurrió después?, le pregunté. Habíamos reanudado la marcha por el pasillo y vi que la luz del estudio se derramaba sobre el piso de la galería. Lo miré con cierto sobresalto. La noche ya no me parecía confortable. Los arañazos cesaron. Al cabo de un momento se repitieron los ruidos sordos, deslizantes, esta vez alejándose de mí. Hicieron un alto y juro que escuché una risa extraña, casi inaudible. Me acerqué a la biblioteca y empecé a empujar y a tirar, pensando que quizá había sido un tabique o una puerta secreta. ¿Encontraste alguna? Cal se detuvo en el umbral del estudio. No, pero hallé esto. Entramos y vi un agujero negro y cuadrangular en el anaquel de la izquierda. Allí, los libros no eran tales sino imitaciones, y lo que Cal había descubierto era un pequeño escondite. Alumbré su interior con la lámpara y no vi más que una espesa capa de polvo, que debía de haberse acumulado durante décadas. Solo contenía esto, dijo Cal parsimoniosamente y me entregó un folio amarillento. Era un mapa, dibujado con trazos aracnoides de tinta negra, el mapa de un pueblo o una aldea. Había quizás 7 edificios y uno nítidamente marcado con un campanario. Ostentaba esta leyenda al pie: el gusano que corrompe. En el ángulo superior izquierdo una flecha señalaba hacia lo que debía haber sido el noroeste de la aldechuela. Debajo de ella estaba escrito Chapelwhite. En el pueblo, señor, dijo Calvin, alguien mencionó con aire bastante supersticioso una aldea abandonada que se llama Jerusalem Slot. Es un lugar que todo el mundo elude. ¿Y esto?, pregunté, mostrando la extraña leyenda que figuraba al pie del campanario. Lo ignoro.
Por mi mente cruzó el recuerdo de la señora Cloris, inflexible pero asustada. El gusano, murmuré. ¿Sabe algo, señor Boone? Quizá. Sería divertido salir mañana hacia esta aldea, ¿no te parece, Cal? Hizo un ademán afirmativo con los ojos brillantes. Después pasamos casi una hora buscando una abertura en la pared, detrás del compartimiento que había descubierto Cal, pero fue en vano. Tampoco se repitieron los ruidos de los que había hablado Cal. Esa noche nos acostamos sin más incidentes. A la mañana siguiente, Calvin y yo iniciamos nuestra expedición por el bosque. La lluvia de la noche había cesado, pero el cielo seguía oscuro y encapotado. Vi que Cal me miraba dubitativamente y me apresuré a asegurarle que si me cansaba o si la caminata se prolongaba demasiado, no vacilaría en desistir. Llevábamos con nosotros los víveres adecuados para un picnic, una excelente brújula Book White y, por supuesto, el singular y antiguo mapa de Jerusalem Slot. Era un día raro y melancólico. Mientras avanzábamos hacia el sur y el este por el espeso y tenebroso bosque de pinos, no oímos el gorjeo de ningún pájaro ni observamos el movimiento de ningún animal. El único ruido era el de nuestras pisadas y el rítmico romper de las olas contra los acantilados. El olor del mar, de una intensidad casi sobrenatural, nos acompañó constantemente. No habíamos recorrido más de 3 kilómetros cuando encontramos un camino cubierto de vegetación, de esos que según creo reciben la denominación de estriberones. Seguía más o menos el mismo rumbo que nosotros y nos internamos por él, acelerando el paso. Hablábamos muy poco. La jornada estática y ominosa pesaba sobre nuestro espíritu. Aproximadamente a las 11, oímos el ruido de un torrente. Los vestigios del camino torcieron de repente hacia la izquierda, y del otro lado del arroyuelo turbulento, gris, surgió como una aparición. Jerusalem Slot. El arroyo tenía quizás 2,5 metros de ancho y era atravesado por un puente para peatones cubierto de musgo. Del otro lado, Bones se levantaba la aldehuela más perfecta que puedas imaginar, lógicamente deslucida por la intemperie, pero asombrosamente conservada. Varias casas, construidas en el estilo austero pero imponente por el que los puritanos conquistaron justa fama, se apiñaban junto al escarpado barranco. Más allá, flanqueando una calle poblada de malezas, se levantaban 3 o 4 edificios que quizás correspondían a las primitivas tiendas, y más lejos aún, se alzaba hacia el cielo gris el campanario marcado en el mapa, indescriptiblemente tétrico con su pintura descascarada y su cruz herrumbrada, ladeada. Jerusalem Slot, el destino de Jerusalén, comentó Cal en voz baja. Han elegido bien el nombre. Nos encaminamos hacia la aldea y empezamos a explorarla. Y aquí es donde mi relato se torna un poco extravagante, Bones, de modo que prepárate. Cuando marchamos entre los edificios, la atmósfera nos pareció pesada, o cargada, si te parece mejor. Las construcciones estaban decrépitas, con los postigos desquiciados y los techos vencidos bajo el peso de las copiosas nevadas que había debido soportar. Las ventanas polvorientas remedaban muecas maliciosas. Las sombras de las esquinas irregulares y los ángulos combados parecían agazaparse en charcas siniestras. Primeramente visitamos una antigua taberna descalabrada, porque por algún motivo no nos pareció correcto invadir una de las casas donde la gente se había refugiado en busca de intimidad. Un viejo cartel, emborronado por los elementos y atravesado sobre la puerta astillada, anunciaba que esa había sido la Boar's Head Inn and Tavern. La puerta chirrió con gran estridencia sobre la única bisagra que le quedaba, y entramos en el recinto sombrío. El olor de descomposición y moho estaba volatilizado y era casi insoportable, y debajo de él parecía flotar otro aún más concentrado, un hedor viscoso y pestilente, una fetidez que era producto de los siglos y de su corrupción. Era un tufo semejante al que podría desprenderse de ataúdes putrefactos o tumbas profanadas. Me llevé el pañuelo a la nariz y Cal hizo otro tanto. Inspeccionamos el local. «¡Válgame Dios, señor!», musitó Cal. «No ha sido tocado jamás», dije, completando su frase. Y en verdad no lo había sido. Las mesas y las sillas estaban apostadas como centinelas espectrales, polvorientas, combadas por los cambios de temperatura que han hecho célebre el clima de Nueva Inglaterra, pero por lo demás eran perfectas condiciones,
como si hubieran esperado durante décadas silenciosas y reiteradas que quienes se habían ido hacía mucho tiempo volvieran a entrar, pidiendo a gritos una jarra de cerveza o un vaso de aguardiente, para luego tomar los naipes y encender una pipa de arcilla. Junto al reglamento de la taberna vi un espejito, intacto. ¿Entiendes lo que quiero decir, Bones? Los niños son famosos por sus exploraciones y sus actos de vandalismo. No hay una sola casa embrujada que tenga las ventanas intactas, aunque corre el rumor de que está ocupada por seres macabros y feroces. No hay un solo cementerio tenebroso donde los jóvenes bromistas no hayan derribado por lo menos una lápida. Ciertamente, debí de haber una veintena de gamberros de Preacher's Corners que estaba a menos de 3 kilómetros de Jerusalem Slot, y sin embargo, el espejo del tabernero, que debía de haber costado bastante, seguía intacto, lo mismo que otros elementos frágiles que exhumamos durante nuestros huroneos. Los únicos deterioros que se observaban en Jerusalem Slot habían sido causados por la naturaleza impersonal. La connotación era obvia. Jerusalem Slot ahuyentaba a la gente, ¿pero por qué? Tengo una hipótesis, pero antes de atreverme siquiera a insinuarla, debo llegar a la inquietante conclusión de nuestra visita. Subimos a los aposentos y encontramos las camas tendidas, con las jofainas de peltre pulcramente depositadas junto a ellas. La cocina también estaba indemne, únicamente alterada por el polvo de los años y por ese horrible y ubicuo hedor de putrefacción. La taberna habría sido un paraíso para cualquier anticuario. El artefacto fabulosamente estrafalario de la cocina habría alcanzado por sí solo un precio exorbitante en una subasta de Boston. ¿Qué opinas, Cal?, pregunté cuando volvimos a salir de incierta luz del día. Creo que este es un mal asunto, señor Boone, respondió con su tono melancólico, y pienso que tendremos que ver más para saber más. Prestamos poca atención a los otros locales. Había una fonda con mozos artículos de cuero colgados de ganchos herrumbrados, una mercería, un almacén donde todavía se apilaban las tablas de roble y pino, una herrería. Mientras nos dirigíamos hacia la iglesia situada en el centro de la aldea, entramos en 2 casas, ambas de perfecto estilo puritano. Estaban llenas de objetos por los que un coleccionista habría dado su brazo, y además ambas estaban abandonadas e impregnadas de la misma pestilencia putrefacta. Allí, nada parecía vivir o moverse, excepto nosotros dos. No vimos insectos ni pájaros, ni siquiera una telaraña tejida en el ángulo de una ventana. Solo polvo. Por fin llegamos a la iglesia. Se alzaba sobre nosotros hosca, hostil, fría. Sus ventanales estaban ennegrecidos por las sombras interiores, y hace mucho tiempo que habían perdido todo vestigio de divinidad o santidad. De ello estoy seguro. Subimos por la escalinata y apoyé la mano sobre el gran tirador de hierro. Calvin y yo intercambiamos una mirada decidida, lúgubre. Abrí la puerta. ¿Cuánto tiempo hacía que no la tocaban? Me atrevería a afirmar que yo era el primero que lo hacía en 50 años o quizá más. Los goznes endurecidos por la herrumbre chirriaron cuando la abrí. El olor de podredumbre y descomposición que nos ahogó era casi palpable. Cal tuvo arcadas, y volvió involuntariamente la cabeza para respirar aire fresco. «Señor», dijo, «¿estás seguro de que...?» «Me siento bien», respondí con todo tranquilo. Pero mi serenidad era fingida, Bones. No estaba tranquilo como lo estoy ahora. Creo igual que Moisés que Jeroboam, que Incres Mater y que nuestro propio Hanson, cuando está de humor filosófico, que hay lugares espiritualmente aviesos, edificios donde la leche del cosmos se ha puesto agria y rancia. Esta iglesia es uno de esos lugares, podría jurarlo. Entramos en un largo vestíbulo equipado con un perchero polvoriento y con anaqueles llenos de libros de oraciones. No había ventanas. De trecho en trecho había lámparas de aceite empotradas en nichos. Un recinto vulgar, pensé, hasta que oí la exclamación ahogada de Calvin y vi lo que él había visto. Era una obscenidad. Me resisto a describir ese cuadro primorosamente enmarcado y solo diré que estaba pintado en el estilo opulento de Rubens, que se trataba de una grotesca parodia de la Madonna y el Niño, en que unas criaturas extrañas, parcialmente envueltas en sombras, retozaban y se arrastraban por el fondo. «Dios mío», susurré. «Aquí no está Dios», contestó Calvin, y sus palabras parecieron quedar flotando en el aire. Abrí la puerta que conducía a la iglesia propiamente dicha, y el olor se convirtió en una miasma casi asfixiante. Bajo la media luz reverberante de la tarde, los bancos se extendían fantasmales hasta el altar.
Sobre ellos se elevaba un alto púlpito de roble y un retablo penumbroso en el que refulgía el oro. Calvin, ese devoto protestante, se persignó con un débil sollozo y yo le imité, porque el elemento de oro era una gran cruz, bellamente labrada, pero que colgaba invertida simbolizando la misa de Satán. Debemos conservar la calma, me oí decir. Debemos conservar la calma, Calvin. Debemos conservar la calma. Sin embargo, una sombra había aleteado sobre mi corazón y estaba más asustado que nunca lo había estado antes en mi vida. He marchado bajo el palio de la muerte y pensaba que no había ningún otro más negro, pero lo hay. Sí que lo hay. Avanzamos por la nave, oyendo el eco de las pisadas sobre nuestras cabezas y alrededor de nosotros. Las huellas de nuestro calzado quedaban marcadas sobre el polvo, y en el altar encontramos otros tenebrosos objets d'art. Pero no quiero volver a pensar en ellos. Empecé a subir el púlpito. «¡No, señor Boone!», exclamó súbitamente Cal. «¡Tengo miedo!». Mas ya había llegado. Un libro inmenso descansaba abierto sobre el atril. Estaba escrito en latín y en un jeroglífico rúnico que mi ojo inexperto catalogó como druídico o preséltico. Te adjunto una tarjeta con varios de estos símbolos dibujados de memoria. Cerré el libro y leí las palabras estampadas sobre el cuero. De vermis mysteris. Mis conocimientos de latín casi se han desvanecido, pero me bastan para traducir los misterios del gusano. Cuando toqué el volumen, la iglesia maldita y las facciones de Calvin, blancas y levantadas hacia mí, parecieron fluctuar ante mis ojos. Tuve la impresión de oír voces apagadas, que entonaban un cántico impregnado de miedo y al mismo tiempo abyecto y ansioso. Y debajo de este sonido, otro, que llenaba las entrañas de la tierra, una alucinación sin duda, pero en ese mismo momento la iglesia se pobló con un ruido muy concreto, que solo puedo describir como un colosal y macabra convulsión bajo mis pies. El púlpito tembló bajo mis dedos. La cruz profanada se estremeció en la pared. Cal y yo salimos juntos, dejando a la iglesia librada a su propia oscuridad, y ninguno de los dos se atrevió a mirar atrás hasta después de haber cruzado los toscos maderos que unían los dos márgenes del arroyo. No diré que echamos a correr, mancillando los 1900 años que el hombre ha pasado tratando de superar su condición de salvaje intimidado y supersticioso, pero mentiría si dijera que caminamos plácidamente. Esta es mi historia. No obstante, no ensombrezcas tu recuperación pensando que ha vuelto a atacarme la fiebre. Cal ha sido testigo de todo lo que narro en estas páginas, incluyendo el pavoroso ruido. Pongo fin a esta carta, agregando solo que anhelo verte. Seguro que si te viera gran parte de mi perplejidad se disiparía inmediatamente. Y que sigo siendo tu amigo y admirador. Charles. 17 de octubre de 1850. De mi mayor consideración. En la última edición de vuestro catálogo de artículos para el hogar, o sea, el que corresponde al verano de 1850, figura una sustancia llamada veneno para ratas. Deseo comprar una lata de 1 kilogramo de este producto al precio estipulado de 30 céntimos. Adjunto franqueo de retorno. Enviar a Calvin McCann, Chapelwhite, Preacher's Corner, Cumberland County, Maine. Agradezco vuestra atención y os saludo muy atentamente. Calvin McCann. 19 de octubre de 1850. Querido Bones, novedades inquietantes. Los ruidos de la casa se han intensificado y estoy cada vez más convencido de que las ratas no son las únicas que se mueven dentro de nuestras paredes. Calvin y yo practicamos otra búsqueda infructuosa de recovecos o pasadizos ocultos. No encontramos ninguno. Qué mal encajaríamos en una de las novelas del señor Radcliffe. Cal alega, sin embargo, que buena parte de los ruidos proceden del sótano y esa parte de la casa es la que pensamos explorar mañana. Ay, no me tranquiliza el saber que allí es donde encontró su tráfico final la hermana del primo Stephen. Entre paréntesis, su retrato cuelga de la galería de arriba. Marcella Boone era una joven de triste belleza. Si el artista supo captar sus rasgos con fidelidad. Y sé que nunca se casó. A veces pienso que la señora Cloris tenía razón y que esta es una casa siniestra. Ciertamente no ha traído más que desventuras a sus anteriores ocupantes. Pero debo agregar algo más acerca de la formidable señora Cloris, porque hoy estuve hablando otra vez con ella, puesto que la considero la persona más sensata de Corners de cuantas he conocido hasta ahora. La busqué esta tarde, después de una desagradable entrevista que describiré a continuación. Esta mañana deberían haber traído la leña, y cuando llegó y pasó el mediodía sin que apareciese la madera, resolví encaminarme hacia el pueblo en mi paseo cotidiano. Mi propósito
era visitar a Thompson, el hombre con quien Cal había cerrado el trato. Este ha sido un hermoso día, impregnado por la incisiva frescura del otoño radiante, y cuando llegué a la propiedad de los Thompson, Cal, que se quedó en casa para seguir hurgando en la biblioteca del primo Stephen, me había descrito el itinerario preciso. Me sentía de mejor humor que en todos los días pasados, y estaba predispuesto para disculpar la tardanza del proveedor. Me encontré ante una multitud de malezas enmarañadas y construcciones destartaladas que necesitaban una mano de pintura. A la izquierda del establo, una puerca descomunal, lista para la matanza de noviembre, gruñía y se revolcaba en una pocilga lodosa, y en el patio lleno de basura que separaba la casa de las dependencias anexas, una mujer que usaba un astroso vestido de algodón alimentaba a las gallinas con el maíz acumulado en el hueco de su delantal. Cuando la saludé, volvió hacia mí un rostro pálido y desvaído. Fue asombroso ver cómo su expresión absolutamente estólida se transformaba en otra de frenético terror. Solo se me ocurre pensar que me confundió con Stephen, porque hizo el ademán típico para ahuyentar el mal de ojo y lanzó un alarido. Los granos de maíz se desparramaron a sus pies y las gallinas se alejaron aleteando y cacareando. Antes de que yo pudiera articular una palabra, un hombre gigantesco y encorvado, cuya única vestimenta eran unos calzoncillos negros, salió tambaleándose de la casa con un rifle para cazar ardillas en una mano y un porrón en la otra. Al ver sus ojos inyectados en sangre y su porte inseguro, llegué a la conclusión de que era el leñador Thompson en persona. ¡Un Boone!, bramó. ¡Maldito sea! Dejó caer el porrón y él también hizo la señal. He venido, dije, con la mayor ecuanimidad posible dadas las circunstancias, porque no recibí la madera, según lo convenido con mi acompañante. ¡Maldito sea también su acompañante! ¡Es lo que digo! Y por primera vez me di cuenta de que, pese a su actitud fanfarrona, tenía un miedo atroz. Empecé a preguntarme seriamente si su ofuscación no lo induciría a dispararme con el rifle. Como testimonio de cortesía, empecé a decir cautelosamente. ¡Maldita sea su cortesía! Muy bien, pues, manifesté con la mayor dignidad posible. Me despido hasta que recupere el control de sus actos. Di media vuelta y eché a caminar hacia la aldea. ¡Y no vuelva!, chilló a mis espaldas. ¡Quédese allí con su maldición! ¡Maldito! 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 Me arrojó una piedra que me golpeó en el hombro, porque no quise darle la satisfacción de agacharme. De modo que fui en busca de la señora Cloris, resuelto a elucidar por lo menos el misterio de la hostilidad de Thompson. Es viuda, y olvida tus condenados instintos de casamentero, Bones. Me lleva 15 años y yo no volveré a los 40. Y vive sola en una encantadora casita a orillas del mar. La encontré tendiendo su colada y pareció sinceramente complacida al verme. Esto me produjo un gran alivio. Es muy irritante que te traten como un paria sin ninguna justificación. Señor Boone, dijo con una mínima reverencia. Si ha venido a pedirme que le lave la ropa, debo comunicarle que no hago ese trabajo después de septiembre. El reumatismo me hace sufrir tanto que a duras penas puedo lavar la mía. Ojalá fuera ese el motivo de mi visita. He venido a pedirle ayuda, señora Cloris. Quiero que me cuente todo lo que sabe acerca de Chapelwhite y Jerusalem Slot, y que me explique por qué la gente del lugar me mira con tanta desconfianza y miedo. ¿Jerusalem Slot? De modo que también sabe eso. Sí, contesté. Visité el pueblo con mi acompañante hace una semana. ¡Válgame Dios! Se puso pálida como la leche y trastabilló. Extendí la mano para sostenerla. Sus ojos giraron espantosamente en las órbitas y por un momento me sentí seguro de que se iba a desmayar. Señora Cloris, discúlpeme si he dicho algo que... Entre, me interrumpió. Tiene que saberlo, Jesús. Han vuelto los malos tiempos. No quiso pronunciar una palabra más hasta que terminó de preparar un té cargado en su cocina luminosa. Cuando la taza estuvo frente a mí, se quedó mirando el océano un rato, con expresión pensativa. Inevitablemente, sus ojos y los míos se dirigieron hacia el promontorio de Chapelwhite Head, donde la casa se alza sobre el mar. El amplio ventanal refulgía como un diamante al reflejar los rayos del sol poniente. El espectáculo era hermoso, pero producía una enigmática inquietud. Se volvió de pronto hacia mí y exclamó vehementemente. «Debe irse enseguida de Chapelwhite, señor Boone». Quedé perplejo. «Desde que se instaló allí flota un hálito siniestro en el aire. Durante la última semana, a partir del momento en que pisó aquel lugar maldito,
Se han sucedido los presagios y portentos. Un velo sobre la faz de la luna, bandadas de chotacabras que anidan en los cementerios, un parto anómalo, debe irse. Cuando recuperé el uso de la palabra, hablé con la mayor afabilidad posible. Señora Cloris, todo esto son fantasías, usted debe saberlo. ¿Es una fantasía que Bárbara Brown haya dado a luz un niño sin ojos? ¿O que Clifton Broken haya encontrado una huella lisa, aplastada, de 1,5 metros de ancho más allá de Chapelwaite, donde todo se había marchitado y blanqueado? Y usted dice que ha visitado Jerusalem Slot. ¿Puede afirmar sinceramente que no hay algo que sigue viviendo ahí? No atiné a contestar. Lo que había visto en esa iglesia inicua reapareció entre mis ojos. La mujer juntó sus manos nudosas en un esfuerzo por calmarse. Solo me he enterado de estas cosas porque se las oí contar a mi madre, y antes a la madre de ella. ¿Usted conoce la historia de su familia en lo que concierne a Chapelwaite? Vagamente, respondí. La casa ha sido la morada del linaje de Philip Boone desde la década de 1780. Su hermano Robert, mi abuelo, se instaló en Massachusetts después de una reyerta por papeles robados. Sé poco acerca del linaje de Philip, excepto que lo cubrió una sombra infausta, transmitida de generación en generación. Marcela murió en un accidente trágico y Stephen se mató en una caída. Stephen quiso que Chapelwaite se convirtiera en mi hogar y en el de los míos, y que así se enmendara la división de la familia. Nunca se enmendará, musitó ella. ¿Se ve algo acerca del altercado originario? Pues a Robert Boone le sorprendieron en el momento en que registraba el escritorio de su hermano. Philip Boone estaba loco, afirmó la señora Cloris. Se dedicaba a un tráfico impío. Robert Boone intentó despojarle de una Biblia prófana, escrita en las lenguas antiguas, latín, druídico y otras. Un libro infernal. ¿De Vermis Mysteries? Respingó como si lo hubieran golpeado. ¿Lo conoce? Lo he visto, lo he tocado. Nuevamente me pareció que estaba a punto de desmayarse. Se llevó una mano a la boca como si quisiera ahogar un grito. Sí, en Jerusalem Slot, sobre el púlpito de una iglesia corrompida y profanada. De modo que aún está allí, aún allí. Se meció en su silla. Confiaba en que Dios con su sabiduría lo había arrojado al foso del infierno. ¿Qué relación tuvo Philip Boone con Jerusalem Slot? Una relación de sangre, dijo la señora Cloris con tono lúgubre. Llevaba la marca de la bestia, aunque lucía las vestiduras del cordero, y el 31 de octubre de 1789 Philip Boone desapareció, junto con toda la población de esa condenada aldea. No agregó mucho más. En verdad no parecía saber mucho más. Solo atinó a reiterar sus súplicas de que me fuera, argumentando algo sobre la sangre que llama la sangre, y murmurando acerca de los que vigilan y los que montan guardia. A medida que se acercaba el crepúsculo, pareció más agitada, y no menos, y para aplacarla le prometí que prestaría seria atención a sus deseos. Marché de regreso a la casa entre sombras cada vez más largas y tétricas. Mi buen humor se había disipado por completo y la cabeza me daba vueltas, poblada de dudas que aún me atormentaban. Cal me recibió con la noticia de que los ruidos de las paredes se han intensificado. Como yo mismo puedo atestiguar en este momento, procuro convencerme de que solo oigo ratas, pero enseguida veo el rostro aterrorizado y grave de la señora Cloris. La luna se ha levantado sobre el mar tumefacta, redonda, roja como la sangre y salpicada al océano, como un reflejo repulsivo. Mi pensamiento vuelve hacia aquella iglesia y aquello un renglón tachado. Pero tú no verás eso, Bones. Es demasiado demencial. Creo que es hora de que me vaya a dormir. No me olvido de ti. Saludos. Charles. El texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McCann. 20 de octubre de 1850. Esta mañana me tomé la libertad de forzar la cerradura que impide abrir el libro. Lo hice antes de que el señor Boone me levantara. Es inútil. El texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McCann. 20 de octubre de 1850. Esta mañana me tomé la libertad de forzar la cerradura que impide abrir el libro. Lo hice antes de que el señor Boone se levantara. Es inútil. Está todo él escrito en clave, una clave sencilla, me parece. Quizás me resultará tan fácil descifrarla como forzar la cerradura. Estoy seguro de que se trata de un diario. La escritura tiene un asombroso parecido con la del señor Boone. ¿A quién puede pertenecer este volumen?
arrumbado en el rincón más oscuro de la biblioteca y con sus páginas herméticamente cerradas. Parece antiguo, pero ¿quién podrá afirmarlo con certeza? El papel ha estado bastante bien protegido de la influencia corruptora del aire. Más tarde me ocuparé de él, si tengo tiempo. El señor Boone está empeñado en explorar el sótano. Temo que estos fenómenos macabros sean nefastos para su salud aún inestable. Debo tratar de persuadirlo. Pero aquí viene. 20 de octubre de 1850. Bones. ¿Todavía? No puedo escribirte. Yo... El texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McCann, 20 de octubre de 1850. Tal como temía, su salud se ha quebrantado. Dios mío, Padre nuestro que estás en el cielo, no soporto ese recuerdo. Sin embargo, está implantado, grabado en mi cerebro como un ferrotipo, el horror del sótano. Ahora estoy solo. Son las 8:30. La casa está silenciosa, pero... Lo encontré desvanecido sobre su escritorio. Aún duerme. Sin embargo, durante estos breves momentos, con cuánta gallardía se comportó mientras yo estaba paralizado y descalabrado. Su piel era seria, fría. Gracias a Dios no ha vuelto a tener fiebre. No me atrevo a moverlo ni a dejarlo ir a la aldea. Y si fuera yo, ¿quién volvería conmigo para ayudarle? ¿Quién vendería esta casa maldita? Oh, el sótano, los monstruos del sótano que han invadido nuestras paredes. 22 de octubre de 1850. Querido Bones, me he recuperado, aunque todavía estoy débil. Después de pasar 36 horas sin conocimiento, me he recuperado. ¡Qué broma tan amarga y macabra! Nunca volveré a recuperarme, jamás. Me he enfrentado con una locura y un horror indescriptible, y el fin aún no está a la vista. Si no fuera por Cole, creo que terminaría con mi vida ahora mismo. Cal es una isla de cordura en este mar de demencia. Lo sabrás todo. Nos habíamos equipado con velas para la exploración del sótano y sus llamas proyectaban un fuerte resplandor que era harto suficiente. Diabólicamente suficiente. Calvin intentó disuadirme con el argumento de mi reciente enfermedad y dijo que lo más que encontraríamos probablemente serían más grandes ratas a las que luego habría que envenenar. Sin embargo, me empeciné. Calvin lanzó un suspiro y dijo: «Hágase entonces su voluntad, señor Boone». Al sótano se entra por un escotillón implantado en el piso de la cocina, que Cal jura haber tapiado sólidamente, y que solo conseguimos levantar después de muchos forcejeos y tirones. De la oscuridad brotó un olor fétido, asfixiante, no muy distinto del que saturaba la aldea abandonada allende a Royal River. La vela que yo sostenía arrojaba su fulgor sobre una escalera empinada que conducía a las tinieblas. La escalera estaba en pésimas condiciones de conservación. Faltaba incluso un escalón íntegro, sustituido por un boquete negro, y enseguida comprendí cómo la desventurada Marcella había encontrado allí la muerte. «Tenga cuidado, señor Boone», exclamó Cal. Le contesté que eso era lo que más tendría, y bajamos. El piso era de tierra y las paredes de sólido granito. Apenas estaban húmedas. Eso no parecía en absoluto un refugio de ratas, porque no se veía ninguno de los materiales que éstas utilizan para construir sus nidos, tales como cajas viejas, muebles abandonados, pilas de papel y cosas por el estilo. Levantamos las velas ganando así un pequeño círculo de luz, pero pese a ello nuestra radio visual seguía siendo muy reducida. El piso tenía un declive gradual que parecía pasar debajo de la sala y el comedor principal, o sea que se extendía hacia el oeste. Ese fue el rumbo que tomamos. Todo estaba sumido en un silencio absoluto. La pestilencia del aire era cada vez más intensa y la oscuridad circundante parecía comprimirse como una envoltura de lana, como si estuviera celosa de que la luz la desbancaba momentáneamente después de tantos años de hegemonía indiscutida. En el extremo final, los muros de granito eran reemplazados por una madera pulida que parecía totalmente negra y desprovista de propiedades reflectoras. Allí terminaba el sótano, aislando lo que parecía ser un compartimiento separado del recinto principal. Estaba sesgado de madera, de manera tal que era imposible inspeccionarlo sin contornear el recodo. Eso fue lo que hicimos Calvin y yo. Fue como si un corroído espectro del pasado siniestro de la mansión se hubiera alzado delante de nosotros.
En ese compartimiento había una silla solitaria y sobre esta, sujeto a una de las gruesas vigas del techo, colgaba un podrido lazo de cáñamo. «Entonces fue aquí donde se ahorcó», murmuró Cal. «¡Dios mío!» «Sí», con el cadáver de su hija postrado al pie de la escalera detrás de él. Cole empezó a hablar, pero sus ojos se desviaron hacia un punto situado a mis espaldas. Entonces sus palabras se trocaron en un alarido. ¿Cómo narrar, Bones? El cuadro que contemplaron nuestros ojos. ¿Cómo describir a los abominables inquilinos que tenemos entre nuestras paredes? El muro más lejano giró sobre sí mismo, y desde aquellas tinieblas nos sonrió un rostro de ojos tan negros como el mismo Estigia. En su boca, desmesuradamente abierta, se formó una mueca desdentada, atormentada. Una mano amarilla, descompuesta, se estiró hacia nosotros. Emitió un sonido repulsivo como un maullido y avanzó un paso tambaleándose. La luz de mi vela cayó sobre él. Y vi la laceración amoratada de la cuerda en su cuello. Algo más se movió detrás de él, algo con lo que soñaré hasta el día que se extingan todos los sueños. Una chica de facciones pálidas, aguzanadas y una sonrisa cadavérica. Una chica cuya cabeza se ladeaba en un ángulo lunático. Nos deseaban. Lo sé. Y sé que si no hubiera arrojado la vela directamente contra lo que se alzaba en la abertura, y si no lo hubiera lanzado inmediatamente después de la silla que descansaba debajo del nudo corredizo, nos habrían arrastrado a la oscuridad y se habrían apoderado de nosotros. Después de eso, todo se condensa en una oscuridad confusa. Mi mente ha corrido la cortina. Me desperté, como he dicho, en compañía de Cal. Si pudiera partir, huiría de esta casa de horror, con el camisón flameando sobre mis tobillos, pero no puedo. Me he convertido en el instrumento de un drama más profundo, más tenebroso. No me preguntes cómo lo sé, y eso es todo. La señora Cloris tenía razón cuando habló de que los que vigilan y los que montan guardia. Temo haber despertado una fuerza que pasó medio siglo aletargada en la siniestra aldea de Jerusalem Slot, una fuerza que ha asesinado a mis antepasados y los ha subyugado diabólicamente, convirtiéndolos en Nosferatu, muertos vivientes, y alimento temores aún peores que estos, Bones. Pero solo tengo vislumbres. Si por lo menos lo supiera todo. Charles. Postdata. Y por supuesto que esto lo escribo solo para mí. Estamos aislados de Preacher's Corners. No me atrevo a llevar allí mi corrupción y Calvin no quiere dejarme solo. Quizás, si Dios es misericordioso, esta carta te llegará de alguna manera. C. El texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McCann, 23 de octubre de 1850. Hoy está más vigoroso. Hablamos brevemente sobre las apariciones del sótano. Convinimos que no eran alucinaciones ni entes de origen ectoplásmico, sino reales. Pero el señor Boone sospecha, como yo, que se han ido. Quizá. Los ruidos se han acallado. Sin embargo, todo sigue siendo ominoso, y pesa sobre nosotros un palio oscuro. Parece como si estuviéramos esperando en el engañoso ojo de la tempestad. En una alcoba de la planta alta he hallado una pila de papeles, guardados en el último cajón de un viejo escritorio con tapa de corredera. Algunas cartas y facturas pagadas de Robert Boone. Sin embargo, el documento más interesante consiste en unas pocas anotaciones al dorso de un anuncio de sombreros de copa para caballero. Arriba está escrito: «Benditos sean los mansos». Abajo, el siguiente texto, aparentemente absurdo: BKNDIHOESMAHLSAAFSGS. Creo que esta es la clave del libro cerrado y cifrado que encontré en la biblioteca. La clave de arriba, muy simple, es la que se empleó en la Guerra de Independencia cuando se eliminan las letras neutras que componen la segunda parte de la escritura. Queda lo siguiente. Leyendo de arriba abajo, en lugar de hacerlo transversalmente, se obtiene la cita original de la Bienaventuranzas. Antes de atreverme a mostrárselo al señor Boone, debo verificar el contenido del libro. El mensaje dice: benditos sean los mansos. 24 de octubre de 1850. Querido Bones,
Ha ocurrido algo prodigioso. Cal, que siempre mantiene un silencio hermético hasta que está seguro de sí mismo, singular y admirable rasgo humano, ha encontrado el diario de mi abuelo Robert. El documento estaba escrito en una clave que el mismo Cal ha descifrado. Él afirma modestamente que el hallazgo fue casual, pero pienso que en realidad fue producto de su perseverancia y su afán. Sea como fuere, qué tétrica es la luz que arroja sobre nuestros misterios. La primera anotación corresponde al 1 de junio de 1789 y la última al 27 de octubre de 1789, 4 días antes de la desaparición cataclísmica de la que habló la señora Cloris. Narra la historia de una obsesión creciente, o mejor dicho, de una locura, y de una imagen repulsiva de la relación que existía entre el tío abuelo Philip, la aldea de Jerusalem Slot y el libro que descansa en la iglesia profanada. Según Robert Boone, la aldea misma es anterior a Chapelwhite, construida en 1782, y a Preacher's Corners, conocida en aquella época por el nombre de Preacher's Rest y fundada en 1741. Fue erigida por una secta que se escindió en la fe puritana en 1710 y cuyo jefe era un adusto fanático religioso llamado James Boone. Qué sobresalto me produjo su nombre. Me parece difícil poner en duda que este Boone perteneció a mi estirpe. La señora Cloris no se equivocó al enunciar su convicción supersticiosa de que en este asunto tiene una importancia crucial el linaje de sangre. Y recuerdo despavorido la respuesta que dio a mi pregunta sobre la relación que existió entre Philip y Jerusalem Slot. Una relación de sangre, dijo, y mucho me temo que sea así. La aldea se convirtió en una comunidad estable construida alrededor de la iglesia donde Boone predicaba, o recibía a sus feligreses. Mi abuelo insinúa que también tenía un comercio carnal con muchas damas de la localidad, a las que aseguraba que esa era la ley y la voluntad de Dios. En razón de ello, la aldea se transformó en una anomalía que solo pudo existir en aquellos tiempos de aislamiento y extravagancia en que era posible creer simultáneamente en las brujas y en la Inmaculada Concepción. Una aldea religiosa de ayuntamientos consanguíneos, bastante degenerada, controlada por un predicador medio loco cuyos evangelios gemelos eran la Biblia y el siniestro Damon Dwellings de The Gouge. Una comunidad donde se celebraban regularmente los ritos del exorcismo y donde proliferaban el incesto y la locura y los defectos físicos que acompañan tan a menudo a este pecado. Sospecho, y creo que Robert Boone debió de pensar lo mismo, que uno de los hijos bastardos de Boone huyó de Jerusalem Slot o fue sacado de allí para buscar fortuna en el sur, y así fundó nuestro actual linaje. Sé, porque mi propia familia lo ha confesado, que nuestro clan se originó en aquella región de Massachusetts, que posteriormente se transformó en ese estado soberano de Maine. Mi bisabuelo, Kenneth Boone, se enriqueció gracias al entonces floreciente tráfico de pieles. Fue su fortuna, acrecentada por el tiempo y las buenas inversiones, la que levantó esta mansión ancestral mucho después de que él muriera en 1763. Sus hijos, Philip y Robert, edificaron Chapelwhite. La sangre llama a la sangre, como dijo la señora Cloris. ¿Acaso Kenneth, hijo de James Boone, huyó de la locura de su padre y de la aldea de éste, solo para que después sus hijos, totalmente ajenos a lo sucedido, construyeran la mansión de los Boone, a menos de 3 kilómetros del lugar donde Boone había iniciado su carrera? Y si fue así, ¿no hay motivos para pensar que nos han guiado una mano gigantesca e invisible? Según el diario de Robert, en 1789 James Boone era anciano, y así debió de ser si contaba 25 años cuando se fundó la aldea. En 1789 debía tener 104, una edad prodigiosa. Lo que sigue lo copio textualmente del diario de Robert Boone. 4 de agosto de 1789. Hoy he visto por primera vez este hombre por el que mi hermano siente una admiración tan malsana. Debo admitir que este Boone posee un extraño magnetismo que me alteró inmensamente. Es un verdadero anciano, de barba blanca y viste una sotana negra que por alguna razón me pareció obscena. Era más inquietante aún el hecho de que estuviese rodeado de mujeres, como un sultán lo estaría por su harén, y P. me asegura que todavía está activo, aunque es por lo menos octogenario. En cuanto a la aldea propiamente dicha, yo solo la había visitado una vez anteriormente y no volveré a ella. Sus calles son silenciosas y están pobladas por el miedo que el anciano inspira desde su púlpito. También temo que se hayan multiplicado los acoplamientos incestuosos, porque hay demasiadas caras parecidas. Tenía la impresión de que no importaba hacia dónde mirara, me encontraba con el rostro del anciano. Todos están muy pálidos, parecen desvaídos, como si les hubieran succionado toda la vitalidad, y vi niños sin ojos ni narices, mujeres que lloraban y farfullaban y señalaban el cielo sin ningún motivo, y que mezclaban las citas de las escrituras con discursos sobre demonios.
P. Me pidió que asistiera a los servicios, pero la idea de ver ese siniestro anciano en el púlpito frente al auditorio compuesto por la población incestuosa de esa aldea me repugnó y di una excusa. Las anotaciones anteriores y posteriores a esta describen el comportamiento de Philip, cada vez más fascinado por James Boone. El 1 de septiembre de 1789, Philip fue bautizado en el seno de la iglesia de Boone. Su hermano dice: «Estoy atónito y horrorizado. Mi hermano ha cambiado delante de mis propios ojos. Ahora creo que incluso se parece cada día más a ese hombre nefasto». La primera mención del libro aparece el 23 de julio. El diario de Robert solo lo cita brevemente. P. ha vuelto esta noche de la aldea menor con un talante que me pareció bastante alterado. Se negó a hablar hasta la hora de acostarse. Cuando dijo que Boone había preguntado por un libro que se titula Misterios del Gusano, para complacer a P., le prometí que consultaría por carta a Jones and Goodfellow. P. mostró un agradecimiento casi servil. El 12 de agosto escribió esta anotación. Hoy he recibido 2 cartas. Una de ellas de Jones and Goodfellow, de Boston. Tiene noticia del volumen por el cual P. ha manifestado interés. Solo hay 5 ejemplares en este país. La carta es bastante fría, lo cual me extraña bastante. Hace años que conozco a Henry Goodfellow. 13 de agosto. P. muestra una excitación anormal por la carta de Goodfellow. Se niega a explicar por qué. Solo dice que Boone está desmedidamente ansioso por conseguir un ejemplar. No entiendo la razón, pues el título solo parece ser el de un inofensivo tratado de jardinería. Estoy preocupado por Philip. Cada día le encuentro más extraño. Ahora lamento que hayamos regresado a Chapelwaite. El verano es caluroso, asfixiante y está lleno de presagios. En el diario de Robert solo hay otras 2 menciones del libro infame. Aparentemente no comprendo su verdadera importancia, ni siquiera al final. De sus anotaciones del 4 de septiembre. Le he pedido a Goodfellow que actúe como agente de P. en la cuestión de la compra, aunque mi prudencia clama contra esta operación. ¿Qué pretexto puedo emplear para resistirme? ¿Acaso no podría comprarlo con su propio dinero si yo me negara a ayudarlo? Y a cambio de ello, le ha arrancado a Philip la promesa de abjurar de este infame bautismo, y sin embargo está tan ofuscado, casi afiebrado, que no confío en él. Respecto de esta cuestión estoy totalmente en ayunas. Por fin, el 16 de septiembre. Hoy ha llegado el libro, junto con una nota de Goodfellow en la que dice que no quiere seguir interviniendo en mis transacciones. P. se mostró anormalmente excitado y casi me arrancó el libro de las manos. Está escrito en latín y con características rúnicas que no sé descifrar. Parece casi caliente al tacto y tuve la impresión de que vibraba en mis manos, como si estuviera una inmensa energía. Le recordé a P. su promesa de abjurar y se limitó a lanzar una risa desagradable, demencial, mientras blandía el libro delante de mi cara y gritaba una y otra vez: ¡Lo tenemos! ¡El gusano! ¡El secreto del gusano! Ahora se ha ido corriendo, supongo que al encuentro de su benefactor loco. No he vuelto a verlo en el resto del día. No vuelve a hablar del libro, pero he hecho ciertas deducciones que parecen por lo menos plausibles. En primer término, y tal como ha dicho la señora Cloris, este libro fue el motivo de la ruptura entre Robert y Philip. En segundo término, es un compendio de hechizos impíos, posiblemente de origen druida. Los conquistadores romanos de Gran Bretaña conservaron por escrito muchos de los ritos de sangre druidas, en nombre de la erudición, y muchos de estos recetarios infernales forman parte de la literatura prohibida del mundo. En tercer término, Boone y Philip se proponían utilizar el libro para sus propios fines. Quizás, por alguna vía tortuosa, tenían buenas intenciones, pero lo dudo. Lo que sí creo es que mucho antes se habían asociado con las potencias misteriosas que existen más allá del confín del universo, con las potencias que existen más allá del urdimbre misma del tiempo. Las últimas anotaciones del diario de Robert Boone confirman ambiguamente estas especulaciones y los dejo hablar por sí mismos. 26 de octubre de 1789. Hoy reina una terrible conmoción en Preacher's Corners. Frewley, el herrero, me ha cogido por el brazo y me ha preguntado: ¿qué traman su hermano y ese anticristo loco allá arriba? Goody Randall afirma que en el cielo había presagios de un gran desastre inminente. Ha nacido una vaca con 2 cabezas. En cuanto a mí, ignoro qué nos amenaza. Quizá la demencia de mi hermano. Su cabello ha encanecido casi de un día al otro. Sus ojos son grandes círculos inyectados en sangre de los cuales parece haberse desvanecido la atractiva luz de la cordura. Sonríe y susurra, y por alguna razón particular ha empezado a frecuentar nuestro sótano, cuando no está en Jerusalem Slot.
Los chotacabras se congregan alrededor de la casa y sobre la hierba. Su clamor conjunto desde la bruma se mezcla con el del mar hasta modular un chillido sobrenatural que quita el sueño. 27 de octubre de 1789. Esta noche seguí a P, cuando partió rumbo a Jerusalem Slot, manteniéndome a una distancia razonable para evitar que me descubriera. Las condenadas chotacabras vuelan en bandada por el bosque, llenándolo todo con un melopea fatal. De ultratumba, no me atreví a cruzar el puente. Toda la aldea estaba oscura, excepto la iglesia, que se hallaba iluminada con un tétrico resplandor rojo, que parecía transformar las altas ventanas ojivales en los ojos del infierno. Las voces fluctuaban entonando la letanía del diablo, riendo a ratos, sollozando luego. La tierra misma pareció hincharse y gemir bajo mis pies, como si soportara un peso atroz, y yo huí, asombrado y despavorido, oyendo cómo los graznidos demoníacos y estridentes de los chotacabras reverberaban dentro de mi cabeza, mientras corría por ese bosque sombrío. Todo apunta hacia un clímax, aún imprevisto. No me atrevo a dormir porque me asustan los posibles sueños, y tampoco a permanecer despierto porque no sé qué terrores lunáticos me aguardan. La noche está poblada de ruidos sobrecogedores y temo. Y sin embargo siento la necesidad de volver allí, de mirar, de ver. Tengo la impresión de que Philip en persona me llama, y el anciano. Los pájaros, los malditos, malditos pájaros. Aquí termina el diario de Robert Boone. Observa, Bones, que cerca del final alega que el mismo Philip parecía llamarlo. Estas líneas, las palabras de la señora Cloris y los demás, pero sobre todo las espantosas figuras del sótano, muertas y sin embargo vivas, son las que me llevan a deducir una última conclusión. Nuestra estirpe sigue siendo infortunada, Bones. Sobre nosotros pesa una maldición que se resiste a dejarse sepultar. Vive en un avieso mundo de sombras donde, dentro de esta casa y aquella aldea, y se aproxima nuevamente la culminación de este ciclo. Soy el último de los Boone. Temo que haya algo que lo sabe, y que yo sea el nexo de una abyecta empresa que nadie que esté en sus cabales podría entender. Dentro de una semana se cumple el aniversario de la víspera de Todos los Santos. ¿Qué debo hacer? Si por lo menos tú estuvieras aquí para aconsejarme, para ayudarme. Necesito saberlo todo, debo volver a la aldea que todos rehuyen. Que Dios me dé fuerzas para ello. Charles. El texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McCann, 25 de octubre de 1850. El señor Boone ha dormido durante todo el día de hoy. Su rostro está pálido y mucho más demacrado. Temo que la repetición de la fiebre es inevitable. Mientras refrescaba su botellón de agua, vi 2 cartas dirigidas al señor Granson de Florida, que no han sido despachadas. Se propone volver a Jerusalem Slot. Si se lo permitiera, eso le costaría la vida. ¿Me atreveré a escabullirme hasta Preacher's Corner para alquilar un carruaje? Debo hacerlo. ¿Pero qué sucederá si se despierta? Si al volver descubro que se ha ido. Han reaparecido los ruidos en las paredes. Gracias a Dios él aún duerme. Mi mente tiembla al pensar en lo que significa todo esto. Más tarde le llevé la comida en una bandeja. Se propone levantarse dentro de un rato, y a pesar de sus evasivas sé que es lo que planea. Sin embargo, iré a Preacher's Corners. Conservo en mi equipaje varios de los polvos omníferos que le recetaron durante su enfermedad. Bebió uno de ellos con su té sin saberlo. Duerme nuevamente. Me espanta dejarle con las cosas que se deslizan detrás de nuestras paredes, pero me espanta aún más que permanezca otro día entre estos muros. Le he encerrado bajo llave. Dios quiera que esté todavía aquí, salvo y durmiendo, cuando yo vuelva con el carruaje. Más tarde aún. ¡Me apedrearon! ¡Me apedrearon como si fuera un perro salvaje y rabioso! Monstruos depravados, estos que se dicen hombres, estamos prisioneros aquí. Los pájaros, las chotacabras han empezado a congregarse. 26 de octubre de 1850. Querido Bones, está casi oscuro y acabo de despertarme después de haber dormido casi 24 horas seguidas. Aunque Cal no ha dicho nada, sospecho que echó en mi té unos polvos omníferos cuando descubrió mis intenciones. Es un buen y fiel amigo, que solo desea lo mejor, de modo que no le reprenderé. Sin embargo, estoy resuelto. Mañana es el día. Estoy sereno y decidido, pero también me parece sentir el sutil retorno de la fiebre. En este caso, tendrá que ser mañana. Quizás sería aún mejor esta noche, pero ni siquiera los fuegos del mismo infierno podrían inducirme a pisar esa aldea en la oscuridad. Si no volviera a escribirte, que Dios te bendiga y te dé muchos años de vida, Bones. Charles. Postdata. Los pájaros han empezado a graznar y se reanudaron los horribles deslizamientos.
Cal cree que no los oigo, pero se equivoca. El texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McCann, 25 de octubre de 1850, 5 de la mañana. Se ha empecinado. Muy bien. Iré con él. 4 de noviembre de 1850. Querido Bones. Débil pero lúcido. No estoy seguro de la fecha, pero mi calendario me asegura que debe ser la correcta por el horario de la marea y la puesta de sol. Estoy sentado frente a mi escritorio en el mismo lugar donde te escribí mi primera carta de Chapelwaite y contemplo el mar oscuro del que borran rápidamente los últimos vestigios de luz. Nunca volveré a verlo. Esta noche es mi noche. La cambiaré por las sombras que me aguardan, cualesquiera que éstas sean. ¿Cómo rompe contra las rocas este mar? Despide nubes de espuma hacia el cielo tenebroso, sacudiendo el suelo bajo mis pies. En el cristal de la ventana veo reflejada mi imagen, pálida como la de un vampiro. No como desde el 27 de octubre. Y tampoco habría bebido si ese día Calvin hubiera dejado un botellón de agua junto a mi lecho. Oh, Cal. Le he perdido, Bones. Ha sucumbido en lugar de esta ruina con brazos esqueléticos y rostro cadavérico que veo reflejarse en el cristal oscurecido. Y sin embargo es posible que él sea el más afortunado de los dos, porque no le atormentan sueños como los que me han atormentado a mí durante estos días. Formas contorsionadas que acechan en los corredores de la pesadilla delirante. Mis manos tiemblan todavía. He manchado el papel con tinta. Calvin salió a mi encuentro aquella mañana, precisamente cuando me disponía a escabullirme, y yo que creía haber sido tan astuto. Le dije que había resuelto irme con él de aquí y le pedí que fuera a alquilar un carruaje en Tendrell, situado a unos 15 kilómetros donde éramos menos conocidos. Accedió a hacer la larga caminata y le vi partir por el sendero de la costa. Cuando le perdí de vista me equipé rápidamente con un abrigo y una bufanda porque hacía mucho frío, y los prolegómenos del invierno inminente se manifestaban en la brisa constante de la mañana. Lamenté por un momento no tener una pistola. Después me reí de mi propia idea. ¿Para qué sirve un arma en estas circunstancias? Salí por la puerta de la despensa y me detuve un momento para echar una última mirada al mar y al cielo, para inhalar el aire fresco y acorazarme con él contra el hedor pútrido que, lo sabía muy bien, no tardaría en respirar, para disfrutar del espectáculo que brindaba una gaviota voraz a revolotear bajo las nubes. Me volví y allí estaba Calvin McCann. «No irás solo», dijo con una expresión implacable que no le había visto nunca. «Pero, Calvin», empecé a protestar. «No, ni una palabra. Iremos juntos y haremos lo que sea necesario o le arrastraré por la fuerza a la casa. Usted no se encuentra bien y no irá solo». Es imposible describir las emociones encontradas que se apoderaron de mí, confusión, irritación, gratitud, pero la más intensa de todas fue el afecto. Pasamos en silencio delante de la glorieta y del reloj del sol. Recorrimos el sendero cubierto de malezas y nos internamos en el bosque. Reinaba una paz absoluta. No se oía el gorjeo de un pájaro ni el chirrido de un grillo. El mundo parecía cubierto por un manto de silencio. Solo flotaba el olor ubicuo de la sal y desde lejos llegaba el tenue aroma del humo de leña. El bosque era una inflamada sinfonía de colores, pero a mi juicio parecía predominar el escarlata. El olor de la sal no tardó en disiparse y lo sustituyó otro más siniestro, el de la descomposición a la que ya he hecho referencia. Cuando llegamos al puente para peatones que unía las dos márgenes de Royal, pensé que Cal volvería a pedirme que desistiera, pero no lo hizo. Se detuvo, miró el torvo campanario que parecía burlarse de la bóveda celeste y después me miró a mí. Seguimos adelante. Nos encaminamos con paso rápido pero temeroso hacia la iglesia de James Boone. La puerta seguía entreabierta, tal como la habíamos dejado después de nuestra última salida, y la oscuridad interior parecía hacernos muecas. Mientras subíamos por la escalinata sentí que mi corazón se trocaba en bronce y mi mano tembló cuando entró en contacto con el picaporte y tiró de él. Dentro el olor era más intenso y más mefítico que antes. Entramos en el vestíbulo envuelto en penumbras y sin detenernos pasamos al recinto principal. Estaba en ruinas. Algo descomunal se había desenfrenado ahí, produciendo una terrible destrucción. Los bancos estaban volcados y apilados como briznas de paja. La cruz nefasta descansaba sobre la pared oriental y un agujero mellado que se veía en el revoque encima de ella atestiguaba con cuánta violencia la habían arrojado. Las lámparas habían sido arrancadas de sus soportes y la pestilencia del aceite de ballena se mezclaba con la fetidez que impregnaba la ciudad. Y a lo largo de la nave central se extendía un rastro de jugo negro,
mezclado con fibras sanguinolentas, de modo que el conjunto remedaba una macabra alfombra nupcial, que era lo único que permanecía intacto dentro de nuestro radio visual. Desde lo alto de aquel, un cordero inmolado nos miraba con ojos vidriosos por encima del libro blasfemo. «Dios santo», susurró Calvin. Nos acercamos evitando pisar la franja viscosa. Nuestros pasos reverberaban en el recinto que parecía transmutarlos en el estruendo de una risa gigantesca. Subimos juntos al púlpito. El cordero no había sido descuartizado ni comido, más bien tuvimos la impresión de que lo habían estrujado hasta reventarle los vasos sanguíneos. La sangre formaba charcos espesos y malolientes sobre el mismo atril y alrededor de su base, pero era transparente donde cubría el libro y a través de ella se podían leer los jeroglíficos rúnicos, como si se tratara de un cristal coloreado. «¿Es necesario que lo toquemos?», preguntó Cal con tono resuelto. «Sí, es mi deber». «¿Y qué hará?». «Lo que tendrían que haber hecho hace 60 años. Lo destruiré». Apartamos el cadáver del cordero de encima del libro y cayó al suelo con un abominable y fluctuante ruido sordo. Ahora las páginas manchadas de sangre parecieron cobrar vida con su propio fulgor escarlata. Mis oídos empezaron a resonar y zumbar. Un cántico apagado parecía brotar de las mismas paredes. Al ver el rostro convulsionado de Cal comprendí que oía lo mismo que yo. El piso se estremeció debajo de nosotros como si aquello que embrujaba a esa iglesia se estuviera acercando para proteger lo suyo. Lo urdible del espacio y el tiempo lógicos pareció retorcerse y desgarrarse. La iglesia pareció llenarse de espectros e iluminarse con el resplandor infernal del eterno fuego frío. Creí ver a James Boone, repulsivo y deforme, retozando alrededor del cuerpo supino de una mujer, y a mi tío abuelo Philip detrás de él, transformado en un acólito enfundado en una capucha negra con un cuchillo y un cuenco en la mano. Deum vobiscum magna vermis. Las palabras tremolaron y se enroscaron sobre la página que tenía frente a mí, empapadas de la sangre del sacrificio, en aras de unas criaturas que se arrastran más allá de las estrellas. Una congregación ciega, incestuosa, meciéndose al son de una alabanza absurda, demoníaca, rostros deformes en los que se leía una expectación anhelante, innombrable. Y el latín fue reemplazado por una lengua más antigua, que ya era arcaica cuando Egipto estaba en sus albores y las pirámides aún no habían sido construidas, que ya eran arcaicas cuando la tierra aún flotaba en un firmamento informe y bullente de gas vacío. Giagum Bardan, Yosgogot, Verminis, Giagin, Giagin, Giagin. El púlpito empezó a partirse y seccionarse pujando hacia arriba. Calvin lanzó un alarido y alzó un brazo para cubrirse el rostro. La bóveda osciló como un movimiento descomunal, tenebroso, semejante al de un barco zarandeado por la borrasca. Manoteé el libro y lo mantuve alejado de mí. Parecía impregnado por el calor del sol. Y pensé que me calcinaría, que me cegaría. «¡Corra!», gritó Calvin. «¡Corra!». Pero yo estaba paralizado y la emanación sobrenatural me llenó como si mi cuerpo fuera un cáliz antiguo que había esperado durante años, durante generaciones. «Giagin Bardar», aullé, «siervo de Yosgogot, el innombrable, el gusano de allende el espacio, devorador de estrellas, segador del tiempo, Verminis, llega la hora de colmar, la hora de tributar. Verminis, Alya, Alya, Giagin». Calvin me empujó y trastabillé. La iglesia giraba a mi alrededor y caía al suelo. Mi cabeza se estrelló contra el borde de un banco volcado, se llenó de un fuego rojo, que sin embargo pareció despejarla. Manoteé las cerillas de azufre que habían caído conmigo. Un trueno subterráneo pobló el recinto. Cayó el revoque. La campana herrumbrada de la torre hizo repicar un ahogado cerrillón diabólico por vibración simpática. Mi cerilla chisporroteó. Le acerqué el libro en el mismo momento en que el púlpito se desintegraba en medio de un desquiciante estallido de madera. Debajo de él quedó al descubierto un inmenso boquete negro. Cal se tambaleó hasta el borde con las manos extendidas y con el rostro desfigurado por un clamor incoherente que resonará eternamente en mis oídos. Entonces emergió una mole de carne gris y vibrante. La pestilencia se convirtió en una marea de pesadilla. Fue una erupción formidable de gelatina viscosa y supurante, una masa enorme y atroz que pareció alzarse desde las entrañas mismas de la tierra y, sin embargo, con una súbita y espantosa lucidez que ningún ser humano puede haber experimentado, me di cuenta de que eso no era más que un anillo, un segmento de un gusano monstruoso que había vivido a ciegas durante años en la oscuridad encapsulada que reinaba debajo de la iglesia maldita. El libro se inflamó en mis manos, y eso pareció lanzar un alarido mudo sobre mi cabeza.
Calvin recibió un golpe rasante y fue despedido al otro extremo de la iglesia como un muñeco con el cuello roto. Se replegó, se replegó, y dejó solo un boquete descomunal y mellado, rodeado de baba negra y un portentoso chillido ululante que pareció disiparse a través de distancias colosales, y que al fin se acalló. Bajé la vista. El libro había quedado reducido a cenizas. Comencé a reír y después a aullar como una bestia herida. Perdí hasta el último vestigio de cordura y me senté en el suelo sangrando por la sien, gritando y farfullando en esas sombras blasfemas, mientras Calvin, despatarrado en un rincón, me miraba con ojos vidriosos y despavoridos. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado. No podría determinarlo, pero cuando recuperé mis facultades, las sombras habían trazado largos senderos alrededor de mí y me envolvió el crepúsculo. Un movimiento atrajo mi atención. Un movimiento en el boquete abierto al pie del púlpito. Una mano se deslizó a tientas sobre las tablas clavateadas en el suelo. Una carcajada demencial se me atascó en la garganta. Toda la histeria se fundió en un aturdimiento exangüe. Una carroña se alzó de las tinieblas con una escalofriante y vengativa lentitud y vi que espiaba la mitad de una calavera. Los escarabajos se arrastraban sobre su frente descarnada. Una sotana podrida se adhería a los huecos sesgados de sus clavículas mohosas. Solo los ojos estaban vivos, cavidades enrojecidas y besánicas que me escudriñaban con algo más que demencia. En esas brillaba la vida vacía de los páramos sin rumbo que se extienden más allá de los confines del universo. Venía a arrastrarme a la oscuridad. Fue entonces cuando huí, chillando, dejando desamparado el cuerpo de mi viejo amigo en ese antro de iniquidad. Corrí hasta que el aire pareció estallar como magma en mis pulmones y mi cerebro. Corrí hasta llegar de nuevo a esta casa poseída y contaminada, y a mi habitación, donde me dejé caer y donde he permanecido postrado como un muerto hasta hoy. Corrí porque a pesar de mi enajenación había visto un aire de familia en los pingajos de esa figura muerta pero animada. Mas no se trataba de Philip ni de Robert, cuyas imágenes cuelgan en la galería de arriba. Ese rostro putefacto era el de James Boone, guardián del gusano. Él vive todavía en algún lugar de los tortuosos y oscuros recovecos que se enroscan debajo de Jerusalem Slot y Chapelwaite, y eso todavía vive. Al quemar el libro, se frustraron los planes de eso, pero hay otros ejemplares. Sin embargo, yo soy el portal, y soy el último de los linajes de los Boone. Por el bien de toda la humanidad debo morir, cortando definitivamente la cadena. Ahora me voy al mar, Bones. Mi viaje concluye, como mi relato. Que Dios te proteja y que te conceda la paz. Charles. Este extraño cúmulo de papeles llegó por fin a manos del señor Everett Granson, a quien habían sido dirigidos. Se supone que una recidiva de la infortunada fiebre encefálica que le había atacado originariamente, después de la muerte de su esposa en 1848, desencadenó la locura de Charles Boone, y le indujo a asesinar a su acompañante y amigo de muchos años, el señor Calvin McCann. Las anotaciones del diario del señor McCann son un fascinante modelo de falsificación, y es indudable que Charles Boone los escribió él mismo para reforzar sus propios delirios paranoides. Sin embargo, se ha comprobado que Charles Boone se equivocó respecto de dos cuestiones. En primer término, cuando redescubrieron, empleo el término en el sentido histórico por supuesto, la aldea de Jerusalem Slot, el piso del púlpito, aunque carcomido, no mostraba huellas de una explosión o de grandes daños, y si bien los antiguos bancos estaban volcados y había varias ventanas rotas, es lícito suponer que estos actos de vandalismo fueron perpetrados por gamberros de las poblaciones vecinas. A lo largo de los años, los habitantes más viejos de Preacher's Corner y Thunderdale siguen repitiendo algunos rumores ociosos acerca de Jerusalem Slot. Quizás antaño fue una de aquellas inofensivas leyendas tradicionales, la que omnibuló la mente de Boone y le llevó por la senda fatal. Pero esto no parece pertinente. En segundo término, Charles Boone no era el último de su linaje. Su abuelo Robert Boone engendró por lo menos dos bastardos. Uno murió en la infancia. El segundo asumió el apellido Boone y se instaló en la ciudad de Central Falls, Rhode Island. Yo soy el último vástago de esta rama del tronco de los Boone, primo segundo de Charles Boone, en tercera generación. He sido depositario de estos documentos durante 10 años y ahora los hago publicar aprovechando la circunstancia de que me he instalado en el hogar ancestral de los Boone, en Chapelwaite. Espero que el lector se compadezca de la pobre alma descarriada de Charles Boone. Por lo que veo, solo acertó en una cuestión. Esta casa necesita urgentemente los servicios de un exterminador. A juzgar por el ruido detrás de las paredes, hay unas ratas
enormes. Firmado James Robert Boone, 2 de octubre de 1971.